Saludos y bendiciones. Que el Dios eterno te bendiga, te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te bendiga con paz. Pensaba un poco, luego de una gran tormenta, me ha tocado ver el arco iris en ocasiones, no siempre, pero sí me ha tocado ver el arco iris. Luego de una densa oscuridad, al cabo del tiempo vemos cómo el día se va haciendo presente suave, dulce, pero impetuosamente también, luego de una densa tinieblas. Pensando en esto, yo me quedo como que, Dios mío, cuando todo esto pase, ¿cuál será la conducta de la humanidad? Porque sin lugar a la duda, no seremos los mismos. Puede que nuestro cambio sea para bien, será motivo de pronto para muchas familias, luego de evaluar la conducta, ordenar algunas cosas, será evidente de que habrán cambios si hacemos buen uso de la oportunidad que Dios nos da. Porque este tiempo no es para estar buscando para acusarnos los unos a los otros. Todo lo contrario, para ver de qué manera yo puedo mejorar a fin de hacer mejorar mi entorno, mi hogar, mis seres queridos, la comunidad en donde vivo, el lugar donde me congrego. En fin, ¿qué será de ti después de esta tormenta? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuáles serán tus nuevas prácticas? Y las mías también. Porque sin lugar a la duda, nuevamente digo, después de este tiempo, nuestra vida no será igual. Creo en un Dios que perdona, creo en el Dios que da oportunidades. Creo que Dios cuando nos muestra algo no es para hundirnos, todo lo contrario, es para hacernos mejores hombres y mujeres, mejores padres, mejores hijos, mejor en toda la faceta de lo que cabe la palabra, ser mejores administradores del tiempo, de los recursos. Quizás éramos personas que despilfarrábamos mucho, quizás éramos personas que no valorábamos de pronto el calor del hogar. Mas, sin embargo, todo esto nos ha llevado a un punto de evaluar. Y si aún no lo has entendido, creo que todavía tienes tiempo para detenerte y evaluar. Porque creo que Dios nos quiere mejorar. La sabiduría es un factor muy importante después de la tormenta. Sabiduría. Y no hablo solamente del cúmulo de conocimiento o de experiencia como tal. Porque fíjese, después de que el pueblo de Israel pasó el mar, que se abrió el mar, pasaron el mar rojo, después de ese mar rojo, ellos se enfrentaron con otra realidad. Y la Biblia registra de que ellos danzaron, alabaron a Dios, estaban contentos luego de atravesar ese momento de tensión y de temor y de persecución por el enemigo que procuraba esclavizarlos o quizás también causarle la muerte. Y fue tan pronto el cambio de su alabanza en quejas. Esto me lleva a pensar, Señor, después de esta tormenta, ¿cuál será nuestra actitud?
No solamente eso, nosotros lo podemos ver en el caso de Noé. Después del diluvio, donde hubo muerte, hubo muchos momentos de tensión también, pero cuando pasó, Noé se encontró con una realidad, se encontraba bajo otro escenario. Y la Biblia nos enseña que lo que él hizo fue ofrecer a Jehová sacrificio. Pero al cabo del tiempo, vemos que Noé pasa la embriaguez, cae en un estado de embriaguez y vemos la conducta de las hijas que emborracharon al padre se aprovecharon del padre ebrio y tuvieron relaciones íntimas. Pero eso fue después del diluvio. Nosotros vemos a Jesús después de la cruz, después de esas horas de dolor, de angustia, de quebranto, de lágrimas, de dolor. Después de esa tormenta vino la resurrección. Y él se presenta a sus discípulos, los que estaban en un cuadro de tristeza, de angustia, de congoja. Y en medio de ello le decía paz. En otra ocasión le decía, mira mis manos, yo soy. Vemos que atravesaba las paredes y se manifestó por muchos días. Eso fue después de una noche oscura. ¿Qué será de ti después de esta noche oscura? ¿Qué será de mí? Creo que tendremos luego de este periodo que hemos visto al espejo de nuestra realidad, de nuestra conducta, y hemos llegado a la conclusión de que hemos tenido que arrepentirnos y aceptar el perdón de Dios, porque creo que Dios nos perdona. Yo creo que si lo hiciste de todo tu corazón, Dios te ha perdonado. Si yo lo hice de todo corazón, Dios me ha perdonado. La cuestión es qué vamos a hacer ahora con ese perdón que tenemos. ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer como padres de familia, como cabeza de hogar? ¿Qué vamos a hacer como parte de un equipo de trabajo en una empresa, como estudiantes, como personas que conviven en medio de una comunidad? La pregunta es qué vamos a hacer. Yo creo que es muy importante ceñirnos de sabiduría. Eso es clave. La sabiduría nos va a guardar. La sabiduría nos va a preservar. Pero ¿de qué tipo de sabiduría estoy hablando? Yo les dije hace un momento que no estoy hablando de esa postura de que cuán sabio soy, cuánta experiencia yo he vivido, cuántos libros he leído. No me refiero a ese tipo de sabiduría. Entonces, ¿de cuál sabiduría usted está hablando, hermana Nelly? Job capítulo 28. El verso 20 dice de la siguiente manera. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Pero mire lo que dice el verso 23. Dios entiende el camino de ella, de la sabiduría y de la inteligencia, y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba. Le preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí
que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Luego de este desierto, luego de esta noche oscura, es bueno considerar que ante algunos reajustes que necesitamos hacer y sostener, nosotros no podemos perder de nuestro estilo de vida la sabiduría y la inteligencia. Y la Biblia en este pasaje nos muestra en qué consiste la sabiduría. Y la sabiduría consiste en el temer al Señor. Si nosotros adoptamos a nuestro estilo de vida, no vamos a esperar meramente que todo esto, lo de esta pandemia o COVID-19 pase, sino que desde ya comencemos a trabajar en ella, escudriñando las escrituras, deteniéndonos a ver lo que dice Dios en su palabra, la cual revela su voluntad perfecta, el diseño que Él ha establecido para nuestro bienestar. Entonces nosotros tendremos a bien, y es de sabios, caminar en un estilo de vida que teme a Dios. El temor del Señor es la sabiduría. ¿Eres sabio? Yo soy sabia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo podemos evaluarnos a la luz de esta palabra? Lo podemos nosotros detectar si en nuestro estilo de vida caminamos en un estilo de vida de un temor reverente a Dios. Si lo que yo digo, si lo que yo hago, o dejo de hacer, o dejo de decir, lo hago bajo el marco de respeto a Dios, entonces, según la Biblia, yo camino en sabiduría. Mas, sin embargo, si yo sé que mi estilo de vida contradice a la voluntad de Dios, alejándome de un estilo de vida reverente, de respeto a Dios, de consideración a lo que Él ha dicho, entonces mi vida no es una vida de sabios. Usted perdóneme, pero eso es lo que yo veo en la Biblia. Vuelvo y repito, Él dijo al hombre. ¿Quién dijo al hombre? Dios muestra al hombre. Dios nos enseña. ¿Sabe? Como padres, nosotros tenemos a bien enseñar a nuestros hijos e instruirlos, sentarnos con ellos y darles el consejo para su bienestar y porque queremos un mejor porvenir para ellos. Entonces Dios también, Él toma el tiempo para enseñarnos y decirnos, mira, la sabiduría consiste en temer a Dios. ¿Cómo yo sé si yo soy inteligente? Porque la Biblia dice, y el apartarse del mal es la inteligencia. Si yo sé que caminar por esta vía o vereda, lo que traerá es mal. ¿A quién? A los que me rodean, a mí mismo, trae mal al testimonio de Dios. Entonces, cuando yo detecto eso y mucho más, el hecho de apartarme de eso, la Biblia me dice que yo estoy operando bajo un principio de inteligencia. ¿Por qué? En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, dice de la siguiente manera. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire esto, consideremos esto. El principio, el inicio de donde parte la sabiduría, parte bajo un corazón que teme a Jehová.
¿sí? Y temer a Jehová consiste en obedecer lo que Él nos dice. Tener ese corazón abierto a obedecer lo que Él dice, no un 50%, no un 75%, no un 90%, sino rendir de completo nuestro corazón para atender a su voluntad, abrazarlo y caminar por Él. Entonces la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice que los insensatos desprecian la sabiduría. El que desprecia caminar bajo un estilo de vida de reverencia a Dios, de temor santo a Dios, está en el cuadro de los que la Biblia señala como insensatos. Y de pronto puedes decir, yo no sabía que yo estaba caminando como insensato. Pues sí, por eso el consejo de Dios es teme a Dios y salte de ese grupo de los insensatos. Y si ya caminas en un estilo de temer a Dios o de temor a Dios, no te salga de ese estilo para caminar dentro del grupo de los insensatos. No solamente eso, cuando veo en Proverbios capítulo 8, el verso 1, habla acerca de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a la encrucijada de las veredas, se para en lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. ¿Quién da voces? La sabiduría y la inteligencia. Y usted con calma, luego usted lo lee por motivo de tiempo. Usted lo puede leer. El verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Se da cuenta? Que cuando hablamos de caminar en temor de Jehová, es esa actitud de reverencia, de obediencia, de querer agradar a Dios. Y la Biblia nos enseña en qué consiste el temor a Jehová. Y es aborrecer el mal. Si yo no aborrezco el mal, no temo a Jehová. Y si no temo a Jehová, no estoy caminando en el principio de sabiduría. Allí mismo dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece Dios. Entonces, yo tengo que detenerme, porque esta pandemia va a pasar. Y los que sobrevivimos a la pandemia, la pregunta es cómo vamos a persistir en vivir. Allí dice, si yo camino en soberbia, a mí nadie me puede decir nada por la posición y la investidura que yo tengo. ¿Quién es ese muchachito para venir a decirme a mí algo? Ese es soberbia. Ese es altivez. Y cuando yo veo la vida de Moisés, mire, Moisés fue el hombre que vivió las experiencias, yo creo, de la extraordinaria, él fue uno de los más extraordinarios. Al punto de poder hablar con Dios cara a cara, bajar con las tablas de la ley, ser el hombre escogido por Dios para cosas extraordinarias. Y Moisés no caminó en soberbia. ¿Cómo usted sabe eso? Miren, la Biblia registra que cuando llegó su suegro Jetro, Moisés estaba tan ajetreado en él, pongámoslo para nuestro tiempo, pudiésemos decir, estaba tan centrado en el ministerio. Él atendía a las personas, él daba respuesta, él era el que hacía todo. No por mal, yo me imagino por esa pasión y ese amor hacia Dios y hacia ese pueblo, que él estaba dispuesto a darlo todo por todo, pero llegó un momento donde un hombre, mire, que no bajó con las tablas de la ley, un hombre que no abrió el mar, un hombre que no habló cara a cara con Dios, un hombre tan sencillo, pero que tenía un consejo sabio. Y le dice a Moisés, Moisés, tú no puedes seguir de esa manera orando. Porque si tú sigues así, vas a perecer tú y va a perecer el pueblo. Y sabe, Moisés podía decir, ¿quién eres
tú, Jetro, para decirme a mí? Tú no sabes quién yo soy. Ah, ah, ah. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés tomó el consejo. Punto. Entonces, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, la boca perversa. Mire, después de esto, y desde ya tenemos que empezar a trabajar en eso. ¿Qué ha salido de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca? Señores, detengámonos a ver porque Dios aborrece toda boca perversa. Todo lo que es para destruir a una persona. Allí hay perversión, allí hay iniquidad, allí hay maldad. Y la Biblia nos enseña que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces yo necesito entender que luego de esto que hemos de sobrevivir, yo necesito modelar un estilo de vida que manifieste que yo temo a Dios. Y usted también. Concluyo con esto en Santiago, capítulo 3, verso 13 dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Porque sabe, todo el mundo dice, yo soy sabio. Mire, el hecho de que yo invertí, que yo hice esta casa, que yo hice estas transacciones, que yo llegué a graduarme, que yo tengo estos títulos, en la pared yo tengo bla, 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 que yo soy el que soy. Yo estoy en la posición donde estoy. Tú no sabes cómo yo llegué ahí, muchachita. En fin, ¿cuánta gente se dice que son sabios? Pero mire, poco me importa, he aprendido, poco me importa, o poco me debe de importar lo que los hombres tengan por sabiduría. Yo debo de centrarme en lo que Dios llama sabiduría, porque allí hay sabiduría. Yo puedo decir tantas cosas acerca de la sabiduría, pero lo que vale es lo que dice Dios, Señor, es lo que dice Dios. Dice, dice en el verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contenciones en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, que hay una sabiduría que viene de Dios que consiste en el temor a Dios. Sino, dice allí que esa sabiduría, escuche, es terrenal, animal y diabólica. ¡Auch! Yo no sabía eso. Pues hay una sabiduría, la sabiduría que no procede del temor a Dios, de la reverencia a Dios. Tal sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escuche esto, el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo tú y yo podemos saber si estamos operando en la sabiduría de lo alto? La Biblia tiene la respuesta. ¿Y cómo yo lo sé? Fácil, vamos a ver. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi pregunta es, ¿bajo qué sabiduría? Esa sabiduría de que yo maquino y que yo hago las cosas para salirme con la mía. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría que me hace venir atrás y hacer más de 4 cosas. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. La sabiduría de Dios es el bien. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de lo alto es puro.
oscuro. Allí no hay agenda oculta. Allí no hay doble personalidad, ¿sí? Cuando evalúo en ocasiones lo poco que he podido aprender, llego a entender en el Señor. Yo no puedo hacer dos cosas. Y le doy gracias a Dios que me ha enseñado a ser yo misma. Él me ha enseñado a ser de una sola pieza. Hacer la misma en la casa, hacer la misma en la iglesia, hacer la misma cuando taxeo, aunque ya no lo hago mucho. Hacer la misma en mi relación con las personas que Dios me permite tener cerca. Puedo ser de doble matiz, porque esa sabiduría entonces sería animal, terrenal y diabólica. ¿Qué vamos a hacer después de todo esto? ¿Cuál es el plan que tenemos o estamos trazándonos para cuando pase esta noche oscura? En cuanto a mí, entiendo en el Señor que Él me ha perdonado, que Él me presenta otra oportunidad, que Él quiere que yo sea mejorada en Él, que camine más que nunca en su temor, que camine en integridad, que camine en santidad, que no negocie los principios del reino por nada, sino que viva en integridad, en el temor a Él, guardarme para Él, prepararme para Él, servir para Él y esperar de Él y no de los hombres. Amados, ¿en qué sabiduría estás operando? Detengámonos por un instante. ¿Somos soberbios? ¿Somos arrogantes? ¿Somos hipócritas? ¿Somos desleales? ¿Realmente quiénes somos? Detengámonos a ver si operamos en sabiduría terrenal o estamos operando en la sabiduría que viene de lo alto. Espero que estas palabras te bendigan. Y una vez más te animo a compartirlo. Si crees que esta palabra puede bendecir a otras vidas, puedas bendecirle y compartirlo. Pero pronto estar compartiendo otra palabra que Dios ponga en mi corazón. Y sabe, cuando esto pasa no es solamente para ti, eso es para que yo trabaje en ella también. Así que alabo a Dios y le bendigo porque su palabra nos muestra la verdad de lo que es la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría consiste en el temer a Dios y la inteligencia en el apartarnos de todo mal. Que Dios te bendiga. Espero que sigas bien tú y tu linda familia. Bendiciones. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.